Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta última actividad científica que organizamos con el comité de graduados y también gracias a la presencia de Gabriel también del comité de ejercicio. En principio les voy a compartir una presentación como para que tengamos una idea de cómo va a ser la próxima reunión. La reunión esencialmente se basa en deporte y diabetes tipo 1, donde vamos a hablar, por un lado va a estar Gabriel Minuchin hablando sobre diabetes mellitus tipo 1 y deporte, y Mariano Forlino sobre presentación de casos en relación al reciente cruce de los Andes. Como para que seguramente la mayoría los conocen, pero Gabriel Minuchin es médico especialista en clínica médica y diabetes, y es miembro del comité de ejercicio de la Sociedad Argentina de Diabetes, y Mariano Forlino es médico especialista en medicina interna y especializado en diabetes. Es secretario de nuestro comité de graduados de la sociedad, profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Católica de Cuyo de San Luis y el director médico de IMED San Luis. Entonces va a comenzar en primera instancia Gabriel, luego va a comenzar Mariano. En la medida que vayan teniendo preguntas o dudas o aportes, si quieren ir haciéndolo por el chat, y luego vamos a ir, yo voy registrando y vamos a ir charlando las dudas o preguntas que vayan surgiendo. Gabriel, te doy el pase. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, primero agradecer la invitación. La verdad que esto, bueno, la mayoría me conoce y sabe que me encanta todo este tema. Me encanta hacer deporte y me encanta ayudar a los pacientes a que puedan hacer una vida lo más normal posible. Y en parte de esa normalidad es poder disfrutar de todas estas cosas que en Mendoza tenemos mucha montaña, muchas actividades al aire libre, y bueno, vamos cruzando fronteras y conociendo otros lugares, y a mí me ha tocado participar de la carrera que ahora va a contar Mariano en un ratito. Esa foto mía que salió fue del 2018 en esa carrera, y la verdad que es un placer y es una cosa espectacular poder hacerlo y poder acompañar a los pacientes a disfrutar de estas cosas. Cuando Mariano me invitó, yo dije, bueno, a ver, ¿cómo lo organizamos? Porque él me dijo que iba a hablar de unos casos clínicos, entonces se me ocurrió darles un pantallazo, más o menos, a ver, un pantallazo de lo que es el ejercicio prolongado de diabetes tipo 1, contarles nuestra experiencia en medias maratones y diabetes. Les voy a contar un caso de un paciente mío que corrió una carrera en bici de casi 4 horas ahora en noviembre. Y para dejarlo después a Mariano, que haga la presentación de los casos, y por supuesto después estaría bueno el intercambio y escuchar las preguntas y comentarios de todos, ¿ok? Bueno, como para empezar, quiero mencionar qué es lo que pasa en un individuo normal durante el ejercicio, en una persona que no tiene diabetes. El ejercicio produce una disminución de la insulinemia. Esa disminución de la insulinemia hace por... Ese es lo primero que aparece. Por otro lado, hay un aumento de los glucotransportadores 4 por vías que son dependientes e independientes de insulina. Y que estos, bueno, acá tenemos, por ejemplo, a ver el puntero, sí. Vemos que la insulina se une a su receptor y por toda la cascada de señalización de la insulina que ya conocemos, se hace la producción y expresión de estos glucotransportadores 4. Pero además la contracción muscular por otras vías también hace que se produzca y se expresen estos GLUT4 de este lado. Y estas vías actúan en forma sinérgica. Y entonces, en forma independiente y en forma sinérgica, o sea, como que se potencia esta situación. Por otro lado, el ejercicio produce una inducción de exoquinasa, entonces ayuda a la fosforilación de la glucosa para que sea utilizada para el metabolismo glucolítico, haciendo una glucólisis aeróbica, y si no, para almacenarla en forma de glucógeno, estimulando la glucógenogénesis muscular.
Por otro lado, el ejercicio también aumenta hormonas contrarreguladoras, fundamentalmente glucagón y catecolaminas. ¿Y esto qué hace? Aumenta la producción hepática de glucosa, ¿para qué? Para que haya más glucosa disponible para ser utilizada como combustible para la contracción muscular. Esto fundamentalmente vía gluconeogénesis, un poco menos vía glucogenólisis, pero pues sabemos que el hígado aporta, pero tiene un aporte limitado de glucosa. Por otro lado, también hay un incremento de la lipólisis en tejido adiposo y se aportan ácidos grasos libres para ser utilizados, sobre todo en las carreras como la experiencia que va a contar Mariano o las que yo les voy a contar, que son experiencias de ejercicios de larga duración y de una intensidad, o sea, decimos intensidad, podemos decir leve, moderada o elevada, y estas son de moderada a alta, pero se utilizan muchos ácidos grasos libres en este caso, ¿sí? Entonces, la lipólisis es fundamental en este tipo de actividades. Bueno, entonces decíamos que una persona normal disminuyen los valores de insulinemia, aumentan las hormonas contrarreguladoras, pero bueno, todo esto actúa en una fisiología normal y se produce una situación de euglucemia para ser ofrecida al músculo. En un paciente que tiene diabetes tipo 1 y está sobreinsulinizado, sabemos que ese bloqueo a la insulinemia no va a estar presente y las hormonas contrarreguladoras sí van a estar presentes. Entonces, la situación va a ser que va a haber un incremento de la insulina y las hormonas contrarreguladoras van a estar incrementadas o, digamos, un poco blanteadas por la insulina, y entonces vamos a tener una tendencia por la captación aumentada de glucosa por el músculo, vamos a tener una tendencia a hipoglucemia. Diferente es en aquel que está subinsulinizado, en el cual hay una disminución aún tal vez mayor de insulina, y con el aumento de las hormonas contrarreguladoras se ofrecen más hidratos de carbono, más glucosa, y bueno, el músculo puede usar, pero no tanto como lo esperado si hubiera más cantidad de insulina, entonces hay tendencia a la hiperglucemia. Y esta es el gran intríngulis que nosotros tenemos que tratar de resolver a la hora de enfrentarnos a estas situaciones con personas con diabetes tipo 1. Entonces, hay muchos factores que afectan la respuesta glucémica en pacientes con diabetes tipo 1. Y podemos mencionar, por ejemplo, el ejercicio en sí, el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración. Si vemos cambios en su régimen, en el régimen de glucemia inicial, niveles circulantes de insulina, que esto es muy interesante y es muy importante lo de los niveles circulantes de insulina, la ingesta de comidas que ha hecho, otras cosas que influyen, por supuesto, preocupaciones, estrés mental y físico, y el estrés es fundamental a la hora de la exposición a una competencia, ¿sí? El estado nutricional previo, la hidratación, la cantidad de glucógeno muscular y hepático que haya de reserva. Por ejemplo, podemos hablar de situaciones de pacientes que han participado de maratones y que la maratón era un día sábado y el día jueves hacen una hipoglucemia severa y se pinchan glucagón. Entonces el glucagón hace que se quede vacío ese hígado de glucógeno, y entonces tiene mucha más tendencia a hacer hipoglucemias durante un ejercicio prolongado, 24, 48, 72 horas después, y ha pasado que terminan con hipoglucemias importantes durante la actividad. Las hipoglucemias relacionadas con falla autonómica o ejercicio previo, hipoglucemia previa, como les decía recién, y también factores ambientales como humedad, calor, frío, la exposición a la altura. Todas estas cosas influyen de forma diferente sobre el metabolismo glucémico en el ejercicio en diabéticos tipo 1. Y si nos ponemos a ver, generalmente la media es que la glucemia tiende a mantenerse un poco hacia abajo
a la hipoglucemia, pero dependiendo del ejercicio, como vamos a ver en un ratito, esta puede incrementar o disminuir. Y acá les muestro otros factores que me parece interesante. Por ejemplo, el estado de péptido C que tiene el paciente, que si el paciente tiene un péptido C aumentado, tiene menos predisposición a presentar hipoglucemias y tiene una menor caída de la velocidad de la glucemia cuando se produce una hipoglucemia, como también tiene digamos que las excursiones hacia arriba o hacia abajo son más lentas. El tema de insulina on board, o sea, la insulina que está actuando en ese momento, es un tema muy interesante sobre el que tenemos que trabajar mucho en la educación del paciente, porque tiene que saber muy bien qué insulina usa, de qué manera se la ha pinchado, hace cuánto comió, en qué músculo, etcétera, etcétera, porque eso va a ser fundamental a la hora de decidir qué hacemos ante un ejercicio de duración prolongada. Después hay cosas similares a las que hablábamos recién. Y lo que les decía, dependiendo del tipo de ejercicio, es la tendencia que va a tener la glucosa, la glucemia, a presentar ante la exposición del ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio de endurance, un ejercicio aeróbico, prolongado, la tendencia es que la glucosa vaya hacia abajo. Los ejercicios explosivos en una carrera de 100 metros hace que, ¡pumba!, se vaya la glucemia para arriba. Los ejercicios mixtos, generalmente todos los deportes, básquet, fútbol, vóley, tenis, son ejercicios, el tenis es más tal vez explosivo a veces, ¿no? O el HIIT, que ahora está muy de moda, son ejercicios que tienen un componente aeróbico y otro componente anaeróbico. Entonces, bueno, esto digamos que se maneja dentro de este parámetro con una tendencia hacia abajo o hacia arriba según cuál predomine más de lo aeróbico o anaeróbico. Y los ejercicios de resistencia, que no son los ejercicios de resistencia que nosotros siempre decimos, el trotar es de resistencia, ¿no? Sino los ejercicios de fuerza, de peso, la tendencia es que la glucemia se vaya para arriba. Como todos tenemos años escuchando esto y hablando de ejercicio y diabetes 1, no me puse a decir, bueno, si el paciente tiene tanto y tanto, ¿cómo iniciar? Porque me parece que se nos iba a ir mucho el tiempo en eso, pero sí me pareció un par de consideraciones prácticas a la hora de prevenir hipo o hiperglucemia durante el ejercicio en diabetes tipo 1. Ahora tenemos los sensores, pero generalmente el monitoreo de glucemia capilar, porque los sensores no los tienen todos, antes, durante y después del ejercicio. Tratar de que la glucemia pre-ejercicio sea mayor a 90 y menor a 270 miligramos por ciento. Hacer ajustes en la insulinoterapia, disminuir dosis según tipo, duración y momento del día del ejercicio, eso lo vamos a hablar un ratito, y tiene mucho que ver acá la experiencia de la persona que va a realizar la actividad, y los ajustes en la ingesta de hidratos de carbono. Y en ejercicios no programados, es muy importante siempre tener disponibilidad de algo, porque si de repente vamos a jugar un fulbito y ya me puse insulina y el paciente dice, bueno, voy, y bueno, claro, no está preparado, tiene que tener hidratos de carbono por las dudas que no vaya a ser una hipoglucemia. Recordemos que la hipoglucemia puede ocurrir durante el ejercicio en forma tardía. Fíjense, este es un paciente de 20 años que participó en una maratón. La maratón comenzó aquí y finalizó aquí, que fueron aproximadamente 4 horas de ejercicio. Y ese es el día de la carrera. Durante el ejercicio presentó hipoglucemia, pero bueno, fue zafando y fue consumiendo hidratos de carbono, que hizo bien. Pero fíjense qué pasó el día siguiente, y más que nada durante la noche, que tuvo unas hipoglucemias tardías, y esas hipoglucemias pueden llegar a ser muy inconvenientes y pueden llegar a terminar siendo una piedra en el camino de aquella persona que quiera hacer algún tipo de actividad un poco más intensa o más interesante. Entonces, las actividades deportivas son impredecibles por naturaleza. Cuando el manejo no es el adecuado, siempre tiene que haber un plan de compensación que esté disponible. O sea, nosotros no podemos dejar nada librado al azar. O sea, el paciente siempre tiene que tener algo como para
solucionar el problema que tiene en el momento. No puede pasar que el paciente diga, ah, no, es que me quedé sin hidratos de carbono. Es arriesgar una situación innecesaria, ¿sí? Que siempre tenemos, o sea, no podemos creer que las cosas son de una manera, sino tener certezas. Fíjense que aquí nos enfrenta la glucemia percibida por el paciente. O sea, se le preguntó al paciente cuánto creía que tenía el de glucemia, estos son valores en milimoles, y cuánto era la glucemia medida realmente. Y vemos esta dispersión, ¿sí? Fíjense que hay algunos que decían que tenían 180, y sí, era 180, por ejemplo. Pero habían algunos que pensaban que tenían 180, pero en realidad tenían 70, ¿sí? Y el problema es en esta situación, en este momento, en donde, en este lugar, en donde aquellos, fíjense que algunos decían, no, tengo 200, y en realidad tenían menos de 90, ¿ok? Entonces, siempre certezas, medirse y saber perfectamente cuál es el valor. Bueno, beneficios del ejercicio. Rápidamente, beneficio cardiovascular, sobre la función cardíaca, tensión arterial, perfil lipídico, función endotelial, sobre la capacidad funcional, mejorando la aptitud aeróbica, la fuerza muscular, balance, flexibilidad. Por supuesto que nos hace más felices, nos mejora la función psicosocial y la calidad de vida, mejora la función cognitiva, vamos a ser brillantes cuando seamos viejos, aquellos que hacemos ejercicio. Reducción de mortalidad por toda causa, algunos tipos de cáncer, de mama, de colon, fundamentalmente, la enfermedad cardiovascular. Mejora de la duración y la calidad del sueño. Y, por supuesto, mejora la sensibilidad a la insulina, que eso ya lo sabemos. Y por otro lado, mejoría del control glucémico, mejorando hemoglobina A1C, incrementando el tiempo en rango, reduciendo el tiempo por debajo del rango. Riesgos, bueno, número 1 a la cabeza, hipoglucemia, y le sigue la hiperglucemia. Por supuesto que siempre hay que tener la precaución de evitar irnos hacia uno u otro lado. Dolor o lesión muscular, cardiopatía isquémica, eso son los mismos riesgos que ocurren para cualquier persona fuera de su situación de que tenga diabetes o no. Daños en pies, especialmente en personas con neuropatía o úlceras. Empeoramiento de retinopatía preexistente, sobre todo en aquellos que practican deportes de contacto. Bueno, y hay factores que pueden incrementar el riesgo de hipo o hiper asociada con el ejercicio en diabetes. Y pensemos en hipo, aquellos factores que incrementan el riesgo de hipoglucemia, hipoglucemias previas, 24 y hasta 48 horas previas al ejercicio. La insulina que está actuando en el momento, hay que saber, tener muy clara la farmacocinética de la insulina que ha utilizado para evitar las hipoglucemias. El ejercicio de duración prolongada e intensidad moderada vigorosa, que este es el caso de una maratón o de una actividad tal vez de ciclismo muy prolongada, y en donde tal vez, por ejemplo, yo les digo, en una maratón se hace incómodo la ingesta de hidratos de carbono, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la estrategia. El ejercicio vespertino tiene más tendencia a producir hipoglucemias en comparación con el matutino por el hecho de las hormonas cortisol, hormonas de crecimiento, etcétera, que aumentan alrededor de las 6 de la mañana. Por eso, en aquellos pacientes que sean más proclives a tener hipoglucemias, hay que recomendarles, si pueden elegir, hacer ejercicio por la mañana. Y los factores que incrementan el riesgo de hiperglucemia, bueno, olvidar o omitir la dosis de insulina, tener problemas en el sitio de infusión, los deportes competitivos por el estrés que genera la competición, eso sin duda aumenta la probabilidad de que los valores de glucemia se vayan para arriba, y la ingesta excesiva de hidratos de carbono en circunstancias de baja insulina actuando. O sea que el desbalance en ese momento nos termina produciendo una hiper. Y los ejercicios explosivos o el HIIT, como vimos recién, también nos predisponen a que los valores de glucemia aumenten. Deshidratación, estrés o enfermedad. Y hay una cosa que es interesante. Es imposible que nosotros hagamos una guía de recomendaciones apropiadas para diabéticos tipo 1 que quieran hacer ejercicio. No le podemos decir a todos esto es así.
pero sí esas guías nos sirven para comenzar a hacer ejercicio. Y el mejor consejo es decir que los pacientes documenten, hagan su experiencia, que muchas veces las cosas se repiten. Y entonces eso los ayuda a desarrollar estrategias para poder hacer la actividad con seguridad, evitando complicaciones. Por ejemplo, nosotros hemos hablado muchas veces qué estrategias podemos hacer para aquellos pacientes que quieran realizar actividad física de duración prolongada y de intensidad elevada. Fíjense, este es un cuadro, una tabla que se hizo hace algunos años, en donde, por ejemplo, recomendaban en aquellos que hacían más de 60 minutos a una intensidad mayor del 75%, que disminuyan la dosis de insulina un 30% y que consuman 100 gramos de hidratos de carbono por hora. Cuando decimos una maratón, por ejemplo, que son 4 horas aproximadamente, consumir 100 gramos de hidratos de carbono la primera hora, 100 gramos la segunda, 100 gramos la tercera, 100 gramos la cuarta, termina siendo muy, muy inconveniente. Entonces, decimos, a ver, 100 gramos es un litro de coca, o sea, es una barbaridad. O si pensamos en Gatorade, bueno, tomando Gatorade, la primera hora bárbaro, la segunda más o menos, la tercera no la queremos ni ver al Gatorade. Y entonces, si la disminución de insulina ya se ha hecho y ha sido insuficiente y hay que consumir sí o sí hidratos de carbono, y ese hidrato de carbono no puede ser consumido porque nos da náuseas o vómitos, la verdad que estamos en un serio problema. Entonces nosotros hicimos una experiencia en la Facultad de Ciencias Médicas hace unos años, que fue cómo correr una media maratón, o sea, 21 kilómetros con diabetes tipo 1. Y en ese momento, bueno, tuvimos en verde un grupo de control, y en rojo y en azul fueron los pacientes con diabetes tipo 1 que colaboraron en esta experiencia, y lo hicimos en 2 oportunidades. O sea, nos juntamos un día sábado a la mañana en la Facultad de Ciencias Médicas, acá en el Parque General San Martín en Mendoza, hicimos la actividad y después lo volvimos a hacer al mes siguiente. Y entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros le hicimos hacer una reducción de 1/3 de la dosis de insulina. Recordemos que nosotros planeamos que esto iba a ser de una duración de 2 horas aproximadamente. Iban a consumir un desayuno de unos 90 gramos, unos 90 minutos antes de la largada, y después largaban, corrían durante, eran 2 vueltas de 10,5 kilómetros. A los 10 kilómetros medíamos la glucemia y le damos de ingerir hidratos de carbono según el valor que tuviera, y volvíamos a medir cuando finalizaba la actividad. Las conclusiones del trabajo fue que la reducción previa de un 30% de la insulina basal y del bolo cada 1 hora de ejercicio intenso y prolongado, como es una media maratón, y el aporte a la hora de entre 10 y 40 gramos de hidratos de carbono, según los valores de glucemia que tuviera, se mostró como una estrategia segura y reproducible, ya que ninguno presentó ni hiper ni hipoglucemia. Y sepamos que, como vimos en el gráfico, el perfil glucémico no es el ideal, porque el ideal es no tener diabetes, pero, y que estuvo lejos de ser el fisiológico, evitar hipoglucemias de riesgo sin severas hiperglucemias son buenos resultados que ayudan a las personas con diabetes tipo 1 a poder hacer actividades con confianza y con seguridad. Y yo les voy a contar este paciente, bueno, que aquí sale el nombre, no se va a ofender, pero por saber, porque aparte salió segundo en su categoría, así que eso estuvo muy bien, que participó en una carrera de bicicletas el día 20 de noviembre del 22, que es una carrera de bicicletas en Desafío de 7 Lagos, se llama, que a todos nos gustaría estar ahí y hacerlo, que es una carrera que une la ruta de los 7 Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Tardó casi 4 horas en hacer esta actividad, 3 horas 48 o 3 horas 47 como sale acá. Y yo les voy a mostrar, este es su freestyle libre, su dibujo de glucemia, y les voy a contar un poquito rápidamente cómo fue su experiencia. Él se levantó ese día a la mañana con 162, se comió un buen desayuno, 3 tostadas de pan integral, 2 tostadas de pan blanco, huevo, jamón, queso, mermelada sin azúcar, y se puso 9 unidades de la insulina lenta. Él usa Degludec, y habitualmente él usa 12 unidades, 12, 13 unidades por día,
y para esa cantidad de hidratos de carbono se puso 7 unidades de insulina rápida. Tiene mucha experiencia él en participar de esto, y la verdad que lo hace bastante bien, a pesar de lo no fisiológico del control glucémico, como vamos a ver. Fíjense que al rato de haber desayunado, la glucemia se fue altísima. Fíjense los valores. Se midió cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos estuvieron muy bajos, así que sin problema. Y antes de largar con el azúcar muy alta, se puso 5 unidades de insulina rápida y se comió 1/3 de una banana. Porque además, él necesita ir comiendo porque la actividad se lo exige. Entonces los valores a las 9 comenzó la carrera, los valores de glucemia fueron bajando al principio más rápido, luego lentamente, y entonces alrededor de las 10:30 él pudo, como dice acá en la carrera, recién a la 1:30, o sea, a las 10:30 de la mañana, pudo empezar a ingerir. Él ya se sentía con seguridad para ingerir. Y se fue comiendo 2 geles, los geles tienen aproximadamente 20-25 gramos de hidratos de carbono, una barrita, una banana, un dulce de membrillo chiquito, y tomó líquido, 3 litros, ninguno de esos con azúcar. Y fíjense que las glucemias, el comportamiento que fueron teniendo, ¿no? De 2,95, 2,70, 2,28, hasta llegar a 148, 150, y él terminó la carrera alrededor de la 1 del medio, a las 13 horas. Y ahí se comió una barrita de cereal porque la glucemia era de 91. Y el comportamiento glucémico luego fue, les diría, bastante aceptable, porque fíjense, estaba entre 79, 80 y 100 aproximadamente con la glucemia estable. Luego, claro, estaba en esa zona buenísimo, entonces se comió una trucha con puré de papas, con ensalada, una empanada frita, estaba festejando, se comió un medio helado de bombón suizo, un pedazo de chocolate, él contó 120 gramos de hidrato de carbono en esa comida, y se colocó 9, y 2 panes, ¿no? Y se colocó 9 unidades de insulina rápida. Entonces los valores se fueron un poco para arriba, pero no tanto, tuvo una buena excursión, y luego durante el día los valores tuvieron estos números que tienen acá. A la merienda se puso 4 unidades y se comió 2 tostadas de pan negro con jamón, queso y 2 huevos. Claro, había pedaleado 4 horas, entonces exigían por reponer energía. Y a la cena ya llegó con valores prácticamente normales y pasó una noche buenísima. Esa es la experiencia de este paciente, no es este es otro paciente, y que yo lo traje a colación. Este paciente es un arquero de fútbol profesional, se llama Cristian Luchetti, muchos lo deben conocer. En algún momento atajó en Boca y creo que ya se retiró en el Club Atlético Tucumán, creo que el año pasado se retiró. Y el otro día salió en el diario La Nación una entrevista a él en circunstancias del Día Mundial de la Diabetes. Él es mendocino, él es de Luján, donde yo vivo, y le hicieron 100 preguntas, y en una de las preguntas le preguntan cómo manejó él la situación de tener diabetes. Él tiene un hermano previo un hermano que tenía diabetes antes que él, y su madre, como dice acá, era la presidenta de la Mutual. Entonces él dice que inicialmente tuvo acceso a los mejores diabetólogos en ese momento. Luego de un par de citas, él dice en esta respuesta, le dije a mi mamá, no voy a ver nunca más a un médico. ¿Por qué? Porque ellos te hablan de la parte técnica, pero no jugaron nunca al fútbol y no saben lo que es jugar estresado, lo que es la presión de ir a la Bombonera o definir un descenso. Y la diabetes es hora a hora. Entonces no tenía sentido. Y lo cumplí. Nunca en mi vida fui a ver a un médico. Yo me mido la glucemia, me controlo 7 u 8 veces por día, depende de lo que coma, y si tengo partido me pongo insulina unas 6 o 7 veces por día. Me inyecto en las piernas, en la panza, en los brazos. Mirá cómo tengo los dedos, dice. Se me formaron callos. Nunca me impresionó pincharme. Obviamente te duele un poquito al comienzo, después ya te acostumbras. Y la verdad que esto me parece muy significativo, porque nosotros podemos acompañar a los pacientes a ser profesionales, podemos acompañarlo a participar en una carrera de 4 horas, o podemos acompañarlo como Mariano a hacer el cruce, que es una experiencia increíble. Y sería una pena ver que lo que pasó con este paciente, que se contagie a más personas que tienen diabetes, que terminan haciendo ellos por sí mismos su experiencia y sin la ayuda de un médico para poder hacer este tipo de actividades. Así que bueno, eso es lo que yo les quería transmitir. Les agradezco la atención y bueno, vamos a escuchar a Mariano entonces.
Muchas gracias, Gabriel. Las preguntas las hacemos después, o si quieren, no sé, Sí, ahora. no sé Como si alguien quieran. quiere hacer algún comentario o algo, si no, vamos con Mariano y después al final damos el espacio para compartir comentarios, preguntas y todo, si les parece. ¿Quieres seguir, Mariano? Comentario, bueno, gracias, Gabriel. Sigo aprendiendo cada vez que te escucho, así que va bárbaro esto. Y de hecho, leo algunos artículos que vamos a tener repetido un par de gráficos, porque yo no hago énfasis en eso, pero gracias, porque la verdad que cada vez que te escucho aprendo algo nuevo. Así que me viene bárbaro para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y lo que contaste de Luchetti, yo sinceramente no había leído la noticia y me parece significativo por cosas que sucedieron con una de las pacientes, que es con la que voy a pasar. Ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, se ve bien. Falta poner pantalla completa, Sí, completa, de la presentación. me da bolilla. Estamos. ¿Lo quiere? ¿Ya va a querer? Ahí sí. Ahora Ahí sí, está, perfecto. ¿no? Los voy a hacer desaparecer a ustedes de mi pantalla. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias por estar presentes. Gracias, Susana, por la invitación y hasta también por la presión por la invitación. Así que, bueno, la idea es compartirles un poco de esta experiencia que tiene mucho más de psicosocial que de científico en algunos aspectos, ¿sí? Porque no, digamos, hubo mucho de científico y de técnico, como bien decía Luchetti acerca de lo que los médicos le transmitimos a los pacientes, y después un poco de psicosocial, porque compartí 2 campamentos, digamos, compartiendo casi 24 horas con 2 pacientes con diabetes, en los cuales me sentaba a la mesa a comer con ellos y escuchaba las charlas en mesas compartidas que teníamos con otra gente, que manifestaban, bueno, una de las pacientes además era celíaca, con lo cual la gente decía, bueno, a ver, tenés celiaquía, diabetes, hipotiroidismo, pero tenés todas vos, ¿sí? Y las reacciones, ¿no? Cómo se siente estar del otro lado, ¿no? Y las respuestas y las estrategias que hacen para evitar el malestar, ¿no? Y esas cosas a veces en el consultorio quizás las tenemos como infravaloradas nosotros, ¿no? Y nos dedicamos mucho a lo técnico. Así que muy bueno el comentario, me encantó, gracias Gabriel. Así que bueno, arrancamos con esto. En principio, cuando hablamos de este tipo de actividades atléticas, tenemos que tener en cuenta distintos factores. Yo voy a hablar ahora, directamente hablamos de la preparación de esta carrera, ¿no? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta quizás para los que no están haciendo algún tipo de actividad o no conocen bien de esto? Que cuando hablamos de estas cosas, en principio, de este tipo de actividades, tenemos que tener en el centro de la visión al corredor, ¿sí? Al runner o corredor, o como quieran decirle hoy. ¿Y qué hace ese corredor? ¿No? Porque puede correr en calle, en pista o en outdoor, puede querer participar en maratones o en ultramaratones. Ultramaratones, todo aquello que excede los 42 kilómetros, ¿sí? O pueden ser carreras más cortas, de 5, de 10, de 15, de media maratón, 21. Pueden ser carreras por etapas, como la que vamos a hablar, o carreras non-stop, ¿sí? Pueden ser ultramaratones de 160 kilómetros en un solo día. Después tenemos que tener en cuenta que pueden ser carreras que se les llama de autosuficiencia o semi-autosuficiencia. ¿Qué significa esto? Que las carreras de autosuficiencia es que el corredor se tiene que proveer a sí mismo de todo lo necesario durante la carrera. Nutrición, hidratación, digamos, la capacidad de supervivencia al aire libre. En este caso, la carrera del cruce es de semi-autosuficiencia, es decir, la organización te va a proveer parte de esas, de esas necesidades, van a estar cubiertas por la organización. Hidratación, nutrición, vida al aire libre, alojamiento, que serían las carpas, ¿sí? Y después tenemos que tener en cuenta la nutrición, la hidratación y en nuestros pacientes el control de sus niveles de glucosa. Entonces, todos estos factores son los que vamos a tener que mirar
charlar, evaluar y tener en cuenta a la hora de decir cómo vamos a encarar una actividad de endurance como esta. ¿Y a qué nos enfrentamos cuando hablamos del cruce de los Andes? A que es una carrera por etapas, se corre en 3 días. Es trail running. Trail running significa montaña, ¿sí? Vamos a subir a la montaña en un sector de la cordillera de los Andes. El trayecto aproximado para los 3 días es de 100 kilómetros, ¿sí? La organización siempre se jacta de que son 100 kilómetros. La verdad es que las 3 veces que lo corrí nunca llegamos a los 100, pero bueno, son 100 kilómetros. Y tenemos diversidad de terrenos y de climas, como bien hablaba Gabriel, acerca de altitudes, climas, humedad, temperatura, y saber que es de semi-autosuficiencia, que significa que vamos a tener provisión, ¿sí?, de, en este caso para nuestros pacientes, de nutrición e hidratación durante la carrera, pero con cierta salvedad, ¿no? Y como a los que nos gusta leer el ejercicio, leemos los mismos artículos, tengo los 2 mismos gráficos porque no nos pusimos de acuerdo con Gabriel, pido perdón por eso, así que no voy a hablar acerca de esto, pero sí de lo importante, que los factores son importantísimos, y que bien habló Gabriel acerca de el tipo de ejercicio, la duración, que ahora vamos a hablar bien de la duración, la intensidad, el momento del día y la insulina a bordo, ¿sí? La insulina que está funcionando, porque eso lo tenemos que charlar con el paciente. El paciente tiene que saber que se está aplicando, cuál es el comienzo de acción, durante cuánto tiempo le va a estar haciendo efecto y cuándo va a terminar, como para que podamos programar para disminuir un poco los riesgos de la temida hipoglucemia. Porque en el fondo a lo que le temen la mayoría, o por lo menos la mayoría de los corredores que yo tengo como pacientes, es a la hipoglucemia, y principalmente durante, ni siquiera le temen a la hipoglucemia posterior, como bien mostró Gabriel, el maratonista que tuvo la hipoglucemia nocturna, ¿no es cierto? Ellos le temen mucho más a la hipoglucemia durante y quieren no vivirla, porque quien vivió una hipoglucemia durante una competencia, les puedo asegurar que no se olvida de eso por lo difícil del manejo y lo difícil de la salida de la hipoglucemia. Y tener en cuenta los niveles de glucosa previos y el estrés de competición. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen mucho que ver en cómo arranca la carrera. ¿Qué otros factores a tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que este tipo de actividad de endurance más o menos está en promedio entre el 60 y el 85% de la VO2 máxima, ¿sí? Es una actividad moderada e intensa, y si tenemos en cuenta que de dónde vamos a sacar el combustible para nuestros músculos, en una actividad de 90 a 120 minutos por lo menos, vamos a tener un combustible mixto. Parte va a ser de glucógeno, triglicéridos, ácidos grasos libres y glucosa. Entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos nosotros a proveer de esa energía durante al paciente, durante la actividad a nuestro paciente. Tener en cuenta la intensidad y la duración, la glucemia antes, qué ingirió antes, qué va a ingerir durante, y cuánta vamos a tener dando vueltas, y en qué momento hacer la aplicación para que no nos genere problemas, y si ha tenido hipoglucemia, sobre todo el día previo a la actividad. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Y esto es lo que en principio yo uso con mis pacientes, ¿no? Un poco para tener en cuenta. Este gráfico es tedioso por lo largo, pero me voy a centrar en dos partes importantes, ¿no? Actividad de endurance, ¿sí? Estamos hablando de actividad de larga duración, ¿sí? Tener en cuenta que la comida previa antes del ejercicio hay que calcular aproximadamente 1 gramo por kilo de peso, de acuerdo al ejercicio, de la intensidad y el tipo de ejercicio, pero más o menos 1 gramo de carbohidratos por kilo de peso de bajo índice glucémico y baja cantidad de grasa, ¿sí? Si estamos bajo condiciones de baja insulina, o sea, el paciente tiene le bajamos la dosis de insulina, nos dice lo mismo. Si el paciente tiene riesgo o porque está con riesgo de hipoglucemia o altos niveles de insulina, se recomienda además utilizar una comida previa con alto índice glucémico. En este caso, los pacientes tratamos de prepararlos antes para que no tengamos ninguno de estos problemas, y tratar de estar con bajos niveles de insulina, bajo riesgo de hipoglucemia, y simplificar un poco la salida. Y durante el ejercicio, ¿qué se recomienda? En ejercicios de hasta 150 minutos de duración, que no es el caso del cruce, pero sí es el caso de los entrenamientos, 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora, y eso hay que entrenarlo, no hay mucha vuelta, el paciente tiene que hacerlo, tiene que hacer su experiencia, como bien dijo Gabriel, y tenemos que enseñárselo antes, ¿sí? Antes de la carrera.
Entonces tenemos que prepararlos, tenemos que ayudarlos a que se preparen. Y el ejercicio de más de 150 minutos, tener en cuenta que la tasa recomendada de ingesta de carbohidratos está entre 60 y 90. La verdad que ponemos a pensar, de 60 a 90 es un 50% más, ¿no? Bueno, hoy afortunadamente tenemos un montón de tecnología que nos va a ayudar a ir decidiendo cómo, cuándo y en qué momento comer y qué tipo de carbohidratos durante la carrera, porque para eso tenemos la tecnología. Entonces, este es el caso de Verónica. Verónica es una paciente que afortunadamente me la derivó la doctora Finocchieto de Buenos Aires, una paciente que tenía historia en el running. Ella había hecho el cruce de los Andes en el 2017 y en el 2018. No era Nobel, ¿sí? Había corrido más de una maratón, la última había sido hace 2 años, creo que en el segundo año de la pandemia, cómo correr. ¿Y qué empezamos a hacer? Hablar, bueno, ¿qué haces durante el entrenamiento? ¿Cuándo te pones la última dosis de insulina? ¿En qué momento del día entrenas? ¿Qué comes durante el ejercicio? Y empezar a hablar acerca de la programación de cómo íbamos a entrenar el manejo de los carbohidratos y la glucemia durante la competencia. Entonces, es difícil, porque durante la competencia se pueden estar 4 horas, 6 y hasta 8 en este caso, la duración de una etapa del cruce de los Andes. Nadie sale a entrenar eso, pero en el ciclo de los entrenadores que hacen deportes de endurance van armando el entrenamiento en base a ciclos. Y esos ciclos van a ir creciendo conforme me voy acercando al momento de la competencia. Entonces, en las 3 o 4 semanas previas a la competencia de larga duración, hacen una salida larga, ¿sí? Un fondo largo. Entonces, empezamos, digamos, la idea era jugar con eso y empezar a ver qué es lo que hacía. Y con el uso de la tecnología, que le decía a la paciente, bueno, vos tenés que marcar con tu teléfono, porque ella utilizaba la aplicación del teléfono del freestyle libre, cuándo comenzás a hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio haces, si te pusiste la dosis de insulina, qué comiste y qué hiciste después. Y bueno, esta fue la forma en la cual fuimos comunicándonos semana a semana, y en esto veíamos cuándo arrancaba el ejercicio, con cuánto arrancaba de glucemia. Fíjense que esta paciente hace un descenso muy brusco de la glucosa, ingiere carbohidratos cuando llega a 83, luego sube, ¿sí? Y esto había sido una constante. De hecho, este hipoglucemia que está acá es de otra jornada de ejercicio. Una de las quejas que tenía Verónica era, durante el ejercicio, sobre el final del ejercicio, siempre hago hipoglucemia. Y ahí empezamos a hablar acerca de los ejercicios, sobre todo en los fondos. Cuando yo hago fondos, ¿qué pasa? Tengo hipoglucemia al final. Y si no la tengo al final, la tengo inmediatamente después de que termine el ejercicio. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, veamos cuándo te pusiste la última dosis de insulina, qué comiste previo a salir y qué comiste durante la actividad. Este ejercicio duró más de 2 horas, ¿sí? Fue una salida larga, ¿sí? El fin de la actividad fue más o menos a las 18 y había salido a las 16, así que tengan en cuenta, fueron 2 horas de running para ella, a una intensidad moderada a leve, ¿sí? Entonces, sobre eso fue lo que trabajamos. Muestro solo un día, porque, digamos, sería tedioso mostrar el resto, pero sobre esto se trabaja, ¿sí? Preparémonos. ¿Cuánto es lo que tu cuerpo necesita? ¿Con qué glucemia te sentís mejor? Porque la paciente me decía, yo no me siento bien si no largo con la glucemia en estos valores, ¿sí? Entonces uno dice 202, 199, es un buen valor de salida, ¿sí? Pero si nosotros queremos, digamos, nosotros siempre vemos al paciente ideal sin diabetes, pero este paciente con diabetes necesita un valor alto para poder salir a hacer ejercicio y no hacer esta bajada. ¿Por qué? Porque sus músculos consumen la glucosa. El músculo se quedó sin glucógeno. Tenemos un aparato muscular ávido de glucosa, queriendo utilizarla como combustible, reponer sus depósitos de glucógeno, que el glucógeno no es solo una concatenación de moléculas de glucosa, sino es parte de la homeostasis normal del funcionamiento del músculo también. Entonces tengamos en cuenta de que la tendencia a la hipoglucemia siempre la vamos a tener, sobre todo en este tipo de deportes, ¿no? En deportes de endurance, con actividad leve a moderada. Entonces, esto es lo que uno prepara. Entrenamos a través del uso de la tecnología, y de hecho a Verónica yo la conocí el 3 de diciembre cuando fui allá, porque la tecnología también hizo que hiciéramos consultas virtuales todo el tiempo hasta que nos conocimos en Villa La Angostura. Entonces, a partir de esto, empezamos a hacer entrenamiento
disminuimos la dosis de la insulina previo a la actividad física en un 50%, aprendió que la dosis de la insulina tenía que aplicársela 3 horas antes de la insulina de acción rápida, 3 horas antes de la actividad física, y bajamos un poco la dosis de insulina basal porque esta curva que ustedes ven hacia abajo nocturna era bastante más prolongada, más pronunciada, y hacía muchas veces hipoglucemias matinales, sobre todo en los días de entrenamientos de fondos. Bien, y llegó el día, entonces nos encontramos. Este es Pablo, paciente de aquí de San Luis, runner que corre mucho mejor que yo, ¿sí? Diabético tipo 1, este quien les habla, ¿sí? Y esta era Verónica, que la conocí ese día cuando fuimos a hacer la acreditación. Y cuando estábamos ahí, nos sentamos a programar un poco qué era lo que íbamos a hacer. ¿Y qué es el cruce de los Andes? Bien, el cruce de los Andes es una carrera en 3 etapas, día 1, día 2, día 3. 3 etapas, en este caso fueron 92,7 kilómetros, con un desnivel positivo de 4.500 metros. Es decir, a lo largo de 3 días vas a caminar hacia arriba 4 kilómetros. Y como es una carrera de semi-autosuficiencia, te van a proveer de nutrición e hidratación. Pero ¿qué pasa? El oasis, que es el sitio en el cual, digamos, le llaman oasis al lugar donde hay un gazebo, donde hay hidratación y nutrición. Hay snacks salados, snacks dulces, frutas, provisión de líquidos isotónicos, agua, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Los oasis están al principio, kilómetro 6, y al final, kilómetro 23. Y en el medio tenemos un tremendo ascenso, ¿sí? De más de 1.000 metros, ¿sí? Y 17 kilómetros, ¿sí? Con lo cual, tenemos que pensar que en este lapso en este trayecto, vamos a tener que instruir al paciente de cómo ir manejando su glucemia, qué hidratos de carbono y cómo ingerirlos para que no baje la glucosa, cada cuánto ir midiéndose, ya que tenemos los sensores, ¿sí? Y evitar la hipoglucemia, ¿no? Hasta que pueda llegar al próximo oasis. La segunda etapa tenía una menor pendiente, pero el desnivel de ascenso eran 1.200 metros, que era más o menos lo mismo, y proveía un oasis al kilómetro 8, ¿sí? Otro al kilómetro 28, y en el medio teníamos 20 kilómetros sin ningún tipo de ayuda nutricional, solo un puesto de hidratación con agua del río en el kilómetro 18. Y la tercera etapa, que fue la etapa del día final, 33 kilómetros con un ascenso de 1.830 metros, con un oasis en el kilómetro 6 y otro en el kilómetro 19, ¿sí? Que era por acá. Con lo cual teníamos también 13 kilómetros de ascenso de montaña, ¿sí? Y nada para hidratarse o nutrirse. Entonces, ¿cuáles fueron las conductas? La disminución de la insulina basal de 72 horas en un 20%, eso fue acordado por cómo veníamos previamente. ¿Por qué 72 horas? Porque los dos pacientes usaban de Gludec, ¿sí? La aplicación de la dosis de insulina de acción rápida previa, hasta 2 horas antes, el 50% de lo habitual. Yo trataba de llevarlo a las 3 horas, pero ¿qué sucede? El desayuno en los campamentos del cruce es a las 6 de la mañana inicia y a las 8 se larga. Son 2 horas. No había forma de hacerlo en 3 horas. Después le cuento qué hizo uno de los pacientes. Y la ingesta de carbohidratos según necesidad, tomando como parámetro durante la carrera 60 gramos hora. Con eso calculábamos nosotros cuánto tenían que tener en su mochila en el cual trasladaban. Uno la carrera la hace con una mochila que tiene un camelback, que es un reservorio de agua que ponemos dentro de la mochila, y en los bolsillos de la mochila cargamos carbohidratos, comida, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? 60 gramos por hora. ¿Y cuántas horas? Porque ese es el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a demorar? Y tengo un mínimo de 4, un promedio de 6, ¿sí? En el cruce el promedio más o menos está entre las 5 y las 6 horas, y eso es el cálculo que hacemos. La propuesta era que se midieran con sensor cada 20 o 30 minutos, y que el armado de la mochila tenía que tener el doble de carbohidratos necesarios para eventualidades, con lo cual a la mochilita le subimos un poquitito el peso, ¿sí? Y hablando de algo que dijo perfectamente Gabriel, es que no podemos dejar cosas libradas al azar, y en una de las primeras charlas que hablé con Verónica, se sorprendió bastante y se asustó por lo que yo le decía, pero nosotros tenemos que tener plan A, plan B, plan
C, plan D y quizás plan D también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan A? Me funciona el dispositivo lector y el sensor, hay disponibilidad de carbohidratos y yo llego a los oasis donde me puedo nutrir sin problemas. El plan B puede ser que se me despegue el sensor, no funciona el dispositivo y empiezo a medir con tiras reactivas. Entonces en mi mochila tienen que estar las tiras reactivas y el dígito pulsor. Plan C, no funciona el dispositivo ni las tiras reactivas. Me metí al agua, se mojaron, me caí, se rompió. ¿Qué hago? Sigo el plan. ¿Cuál plan? El plan de ingesta de carbohidratos de acuerdo a lo que vine entrenando. Y plan D es todo lo anterior, pero sin disponibilidad de carbohidratos y sigo el plan. ¿Por qué el plan D lo agregué siendo que acá había oasis? Me pasó este año en abril, un paciente mío fue a correr la media maratón de Jerusalén y habíamos calculado la ingesta de carbohidratos teniendo en cuenta los puestos de hidratación que contaban con bebidas isotónicas, que algo de azúcar tiene. Bueno, ¿qué sucedió? Los puestos de hidratación eran solo de agua y no había disponibilidad de carbohidratos, se le despegó el sensor, ¿sí? No cargó en su riñonera las tiras reactivas y lo último que hizo fue los últimos 3 kilómetros, como se sentía bien, no siguió ingiriendo los carbohidratos, los últimos 3 kilómetros, no, perdón, los últimos 5 kilómetros no siguió comiendo los carbohidratos porque se sentía bien. En eso, apoyando un poco lo que hablaba de la percepción, ¿sí? La percepción no tiene que ser la guía de la persona con diabetes en estos casos. Y después de que cruzó la meta se midió y tenía 65 de glucosa. Con lo cual, estas cosas, en cuanto a estos, digamos, aspectos, en cuanto a las eventualidades que pueden suceder, tenemos que prepararlas, pensarlas, charlarlas, y el paciente tiene que compartirlas, porque si no estamos de acuerdo, dejemos de hablar. Entonces, bien, este fue el día 1. Día 1, corrieron 27 kilómetros, esta es la medición de la paciente, largó con 279, 249 es este punto, 279, fue bajando, fíjense cómo van bajando a lo largo de 3, 4, 5, ¿sí? 6 horas, 7 horas, acá llegó a la meta, ¿sí? 6 horas 51. Quedó 47 en su categoría para la edad, estamos hablando de Verónica, y fíjense que después la glucemia empezó a bajar, ¿sí? Y mantuvo una glucemia muy buena durante las siguientes horas, no tuvo hipoglucemias. En este caso de este día, la verdad que se quejó del peso de la mochila y me dijo, no necesité tantos carbohidratos, fui comiendo de acuerdo al plan, la glucemia se mantuvo bastante, digamos, lineal, ¿sí? Y me dice, la verdad que la no tiene tanto ascenso, quizás voy a cargar un poco menos de carbohidratos, no estábamos de acuerdo, pero accedí y veamos a ver cómo te va. ¿Qué pasó el día siguiente? Día 2, etapa 32 kilómetros, mucho menos ascenso, una carrera, digamos, una etapa que era mucho más rápida, tardó 6 horas 30 para hacer 5 kilómetros más, o sea, que en 20 kilómetros hizo 5 kilómetros, en 20 minutos hizo 5 kilómetros más, largó con la glucemia en 272, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Tuvo una hipoglucemia. Ella, ¿qué hizo? Como venía con las glucemias bien, y el plan de anterior, el del día anterior, empezó, o sea, midió menos, y cuando midió estaba en 63, y le costó muchísimo recuperarse, la sensación que tuvo fue muy mala, y bueno, ingirió suficientes carbohidratos luego, y esto ya estaba en el campamento, las glucemias estaban altísimas, y después se recuperó. Esto es lo que prevenimos nosotros con la conducta y la indicación, ¿sí? Nos medimos cada 20 minutos, seguimos con la ingesta, pero ¿qué sucedía? Iba a mucha mayor velocidad, consumía más energía, debería haber, digamos, ingerido por ahí más carbohidratos y medirse más seguido, pero la disponibilidad que tenía en la mochila no era tanta. Después se dio cuenta que había llevado unos geles de más, pero ya era demasiado tarde, y bueno, esas cosas tenemos que preverlas, ¿sí? De hecho, lo que me sentí fue muy culpable de que le sucediera esto por, digamos, acceder a que bajara un poco el peso de su mochila. En la etapa 3, como ya nos habíamos curado de espanto y teníamos una etapa muy larga de 33 kilómetros, con 1800 metros hacia arriba, con nieve en la cima, ¿sí?
La preparación de la mochila y la regulación de la dosis de carbohidratos fue estrictamente la planeada desde un inicio. Tenía un oasis en el kilómetro 6, muy al inicio, y el siguiente en el kilómetro 19, que era cuando estaba promediando el segundo, digamos, entre el segundo y el tercer tercio de carrera. ¿Sí? Pero miren esto, 8 horas duró su carrera. ¿Sí? Esta es la curva de glucemia del paciente. Fíjense cómo va descendiendo, llega a valores bajos, tiene una hipoglucemia al momento de llegar. Si ustedes cuentan, bueno, no puse el número de horas, pero acá es la hora 8, acá es cuando llega. ¿Sí? Cuando llegó, bajó un poco la glucemia, después se recuperó, siguió comiendo y anduvo bien el resto del día. Entonces, y está Verónica con la medalla de Finisher, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es un poco para ir llegando a la conclusión, ¿no? Es imprescindible el entrenamiento y la educación, ¿sí? La educación terapéutica, porque el entrenamiento en el manejo de la insulina, de los carbohidratos, es educación. Es lo que estamos haciendo siempre. Contar carbohidratos, saber los carbohidratos, saber cuál es la insulina que estás usando, cuánto dura el efecto en tu organismo, cuándo vas a tener el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en el caso de hipoglucemia? ¿Con cuánto me mejoro? Tened en cuenta que los pacientes tienen mucho para decirnos, ¿sí? Ella había corrido 3 cruces, había corrido 2 cruces de los Andes, y se basaba en sensaciones. Se medía 1 o 2 veces con monitoreo capilar. Ella había corrido 2017 y 2018, y había basado el manejo de los carbohidratos en Gatorade, en carbohidratos líquidos. El Gatorade, aproximadamente los 100 mililitros, estamos en 6 gramos de carbohidratos. Imagínense la cantidad que tiene que tomar. De hecho, ella una de las cosas que me dijo, ¿sí? 20 sorbos de Gatorade es un vaso de agua. O sea, cada sorbo mío son 10 mililitros. Tenía contado la cantidad de mililitros del sorbo de Gatorade y la cantidad de carbohidratos. O sea, que estaba educada. Quizás había que complementar un poco. Entonces hubo que enseñarle que utilizara otro tipo de carbohidratos, no solo esos, como para poder hacerlo. Y ellos tienen mucho para decirnos, porque me explicó cómo lo había hecho previamente. Y tener siempre en cuenta que si existe la posibilidad de que hagan alguna actividad de este tipo, evaluar los riesgos, ¿sí? Tener en cuenta que no tengan compromisos de crónicos que pongan en riesgo su vida, y avanzar. Pensar en función de la salud primero, porque todos estos pacientes que están buscando objetivos de actividad física y deportivos, se van a cuidar porque van a buscar eso. La gran mayoría nos van a hacer el trabajo por ahí un poco más fácil, porque esos pacientes quieren cuidarse para lograr sus objetivos. Y por último, no subestimar la situación, ¿no? Como esto que yo les contaba de la hipoglucemia del segundo día de la segunda etapa del cruce. Así que desde ya les agradezco mucho, y viéndolos a ellos y la satisfacción que fue compartir con ellos todo esto, me hizo acordar un libro que leía hace no mucho, por recomendación de mi hija adolescente, que digamos, August Pullman tuvo una película que se llama Wonder, muy interesante y muy triste, ¿sí? Que dice: todo el mundo debería recibir una ovación del público puesto de pie al menos una vez en la vida, porque todos vencemos al mundo. Y las personas que vienen a nuestro consultorio tienen un desafío y un reto, como bien le pasaba a Luchetti, ¿no? Que se sentía digamos, no entendido por el médico que le tocó en Grecia. Así que desde ya muchísimas gracias, y tener en cuenta de que aprendiendo de estas cosas podemos ayudar a los pacientes a que logren objetivos, la verdad que muy lindos. Muchas gracias. Buenísimo, Mariano, muchas gracias. Bueno, mi insistencia, pero fue la verdad muy productiva, creo que las 2 charlas. No sé si alguien tiene algún comentario. Acá Caro fue escribiendo algunas cosas, no sé si Caro, si querés compartir, y abierto a preguntas, o comentarios, aportes que cada uno quiera compartir. Quedamos todos pasmados Me parece, ¿no? de Ahí tantos que datos estoy. y tantas cosas. Realmente excelente, muy bueno y súper pormenorizado todo el detalle, tanto de la fisiología que nos contaba Gabriel como después del caso que nos contaba Mariano.
Y la verdad que esto del ejercicio en diabetes tipo 1 es el paradigma de la educación diabetológica y de la interacción entre el médico y el paciente, ¿no? O sea, nosotros aprendemos mucho de ellos y de sus experiencias y tratamos de, con lo que sabemos, adaptar y mejorar las recomendaciones, pero creo que está buenísimo, pero no va a haber otra paciente igual que Verónica, ¿no? O sea, es un desafío cada caso. Les hago una pregunta, ¿hay alguna situación, yo sé que son muy pro actividad física y muy pro acompañar a los pacientes en lo que se proponen, ¿hay alguna situación en la que desaconsejan alguna de estas tipos de prueba de tanta exigencia, digamos, tipo maratones o así como el cruce, que son tantos kilómetros, tantas horas? ¿O les pasó con algún paciente en el que tuvieran que desaconsejar o no? A ver, a mí, obviamente que las contraindicaciones habituales, ¿no es cierto?, que decimos, aquellos que tengan un pie de riesgo, o que tengan, qué sé yo, una retinopatía proliferativa severa, la verdad que exponerlo a altura o exponerlo a un ejercicio que se puede golpear, porque muchos nos hemos caído haciendo montaña y nos hemos dado golpazos, etc. La verdad que, bueno, esas son situaciones así, que tenemos que decirles que no. Hay una situación que es que, como me ha pasado a mí muchas veces, que los pacientes, como son, a ver, la actividad que hizo Mariano es una actividad de una intensidad más baja que correr una maratón. Correr una maratón implica correr más rápido, entonces eso hace que por ahí los pacientes necesitan comenzar con una glucemia más alta. Y muchos están al borde de decir, bueno, tiene 450 de glucemia o 500, ¿qué hacemos? ¿Corre o no corre? Y estamos ahí con la camiseta puesta, el numerito puesto, ¿y qué hacemos? Le decimos, no, quédate afuera. La verdad que nos cuesta muchísimo decirles que no a ellos. Claro. Y muchas veces no hemos tenido disponibilidad para controlar cetonas, hace años estamos hablando, ahora es más fácil, pero hace unos años era difícil, y entonces la verdad que, y bueno, nos largábamos y decíamos a ver qué pasa. Sí nos ha pasado de tener hipoglucemias importantes durante la actividad y que no toleraran ingesta y llegar al final de la carrera buscando la asistencia médica para que le pongan un suero en unas venas que estaban chupadas, que no se les encontraban, y la esposa del paciente que nos quería matar después, por supuesto. Obviamente, esas cosas nos han pasado. La verdad que, como decís vos, es un desafío, y es un desafío el entrenamiento, y es un desafío la cantidad, porque vienen con un listado así de preguntas diciendo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y la verdad que es súper interesante y es súper interactivo, y está bueno compartir estas experiencias. Sí, buenísimo, Sí. gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Sí, a ver, Marian, y ya perdón que 3 te días con diga, experiencia. contale a Carolina brevemente el chico del año pasado, el atleta del año pasado, que venía con Claro, una suerte el atleta del año pasado previsión ya está inscrito. de hacerlo. Claro, fue un paciente que no estaba preparado, era un chico que jugaba al fútbol, corría 5 o 10 kilómetros como máximo, y se había anotado en el cruce. Y nos llega la consulta y se la hacen a Carolina y me pregunta a mí, pues yo me iba al cruce, a ver cómo hacemos. Y bueno, hubo que enseñarle a cómo armar la mochila, qué tenía que llevar, qué cosas tenía que hacer. No estaba absolutamente preparado. Daba la sensación, que lo charlamos con Carolina, era a ver, nosotros queremos que lo haga, por un chico joven aparte, digamos, no tenía complicaciones ninguna y hubiera sido capaz de hacerlo, pero bueno, lo hizo caminando, básicamente, ¿no? Trotó muy poco, casi todo lo hizo caminando, lo hizo en un entorno muy seguro, y llegó bien. La realidad es que si vos me preguntás, y no era la situación ideal, y no lo era, pero el paciente ya estaba inscrito e iba a ir de todas maneras. Sí, Entonces, sí, lo que no podemos de hecho hacer es negarle la ayuda. lo contactamos con Medicina del Deporte también, porque hicimos una red. Volviendo a la pregunta por ahí de Caro, es esto, y lo que decía Gabriel recién, es muy difícil que vos le digas a alguien que tiene ese objetivo, esa motivación que lo hace levantarse todos los días, que lo hace sentirse igual que todos los otros atletas,
con el único impedimento que tiene diabetes. No, que puede ser un impedimento para otros, pero para ellos no, resuelven todo, lo calculan y dicen, bueno, a ver, ¿quién está haciendo el cruce? Contactémosla y vemos que a ver si puedo ir. Y así se mandó. Con respecto al glucógeno, y lo del entrenamiento digestivo que lo nombraste, que está buenísimo, que hoy está TT, que lo venimos hablando con Mariano en varias charlas que tuvimos, es importantísimo. Después, Marian, si tenés algo para decir eso, es re importante el entrenamiento digestivo. Que digas algunas palabras que me gustaría escucharte. Con respecto al glucógeno, por ejemplo, en los casos en los deportes intermitentes, no intervalados, sino intermitentes, que hay Buchheit, que es el rey del HIIT, tiene muchas publicaciones y también ellos también tienen discrepancias en cuanto a eso. Reportan, por ejemplo, en ejercicios intermitentes, con contacto, hasta 80 minutos, o sea, 80 minutos, por ejemplo, sería un partido de rugby, con todo lo que eso implica, que es un deporte de contacto intermitente, o fútbol puede ser, también, porque tiene contacto, no tanto como los tackles de rugby, pero lo tiene. El glucógeno muscular medido en jugadores en una revisión sistemática de hace muy poquito, retorna a su totalidad. Imagínense que ellos usan el 40% de glucógeno en un solo partido. No en entrenamiento, en un solo partido. Ese glucógeno muscular lo han medido y retorna 24 horas después, retorna a la normalidad. Sin perjuicio de que ese glucógeno muscular, en personas que no tenían diabetes, deportistas de alto rendimiento, generalmente de la Rugby Union, en esos jugadores midieron glucógeno, en aquellos jugadores que habían tenido contacto, el glucógeno muscular tardó hasta 24 horas después en volver a la normalidad. Imagínense si a eso le agregamos que la persona tiene diabetes y que caminó cuesta arriba en el primer tramo que dijo Marian, digamos, tiene una carga externa importante, esa atleta que está haciendo esta trail running, habría que ver con GPS, a ver cómo si lo pudiéramos comparar, ponerle el GPS y además su medidor continuo de glucosa sería para mí, wow, todos los datos juntos. Hay que ver digamos, qué estrategia tenemos, porque no tenemos mucho margen, ni horas suficiente, ni alimento suficiente que pueda cubrir ese glucógeno muscular que seguramente va a tener daño de la fibra muscular, y después no lo va a poder ser como recurso, ¿no? Se va a quedar solamente con el hidrato de carbono externo que le podemos aportar, ¿no? No sé qué opinas, Mariano. Y con respecto a ver, bueno, puedo contar un poco el que hicieron los pacientes para su recuperación del glucógeno, ¿no es cierto? Acá, o inclusive hay una pregunta en el chat que dice, ¿alguna estrategia o experiencia en inducir, acelerar la reposición del glucógeno muscular en etapas? Descanso en campamento, sin uso de insulina. La recomendación teórica es 1 gramo por kilo de peso de ingesta posterior, ¿no? 1 gramo de carbohidratos por kilo de peso en la ingesta posterior. Y con respecto al uso de la insulina, que, digamos, Pablo, que es el otro paciente que corrió, el primer día se aplica insulina, el 50% de la dosis en el almuerzo posterior, ¿sí? Con carbohidratos, fue medio plato de fideos, con postre, y tenía una altísima tendencia a la hipoglucemia, estaba con 79, 81, y con la flecha del sensor hacia abajo, y me dice, voy a seguir comiendo porque no me tendría que poner insulina. El segundo día que hizo, no se aplicó insulina de acción rápida en ninguna de las comidas del día, y mantuvo glucemias. Lo que pasa es que Pablo lee con el sensor, ¿sí? con el lector, y no lo tengo en el LibreView, por eso no pude poner los datos hoy. Digamos, él se quedó unos días en Villa Langostura, vino después, así que todavía no lo vi como para bajar los datos de él, ¿sí? Pero no utilizaba insulina de acción rápida y no manejaba hiperglucemias, y reponía, o sea, estaba reponiendo su glucógeno todo el tiempo, estaba muy ávido su organismo, un chico que corre bastante rápido, ¿sí? Y bueno, un poco me parece que la estrategia depende de varias cosas, entre ellos un poco la teoría, pero lo segundo es la experiencia, ¿sí? El paciente, además con el uso de la tecnología, si vos tenés para medirte y sabés que no estás hipoglucémico y que
si te aplicaste insulina, empezás a tener hipoglucemia, no te vas a querer poner insulina. Si vos sos paciente y decís, me puse el 50% de la dosis que me hubiera puesto, y tengo 75, y la flecha marcando para abajo, no me pongo insulina. Y veo a ver qué pasa. Si tengo la insulina basal dando vueltas, no es que estoy hipoinsulinémico, ¿sí? dando vueltas, ni estoy hiperglucémico. De hecho, no estaba hiperglucémico. Y con respecto a lo de la preparación, que me quedé con lo del segundo día de... Eso te iba a preguntar, Mariano, porque es justo Verónica, lo que estaban charlando. La charla después del primer día era que tenía mucho peso en la mochila, la verdad que tenía razón, tenía mucho miedo de hacer hipoglucemias, y la verdad que le sobró mucho, digamos, de los alimentos que llevó. Entonces ¿Entrenó con el lastre? Marian, Marian, ¿entrenó con el lastre de extra de la mochila? Pero igual, sí, pero cuando subís 1500 metros hacia arriba, te pesa, no importa lo que hayas entrenado, te puedo asegurar que te pesa la vida. Y bueno, yo le dije, bueno, cargá un poco menos y vemos a ver qué pasa. Y bueno, terminó agotando gran cantidad de los carbohidratos que ella llevaba, ¿sí? Y llegando con lo justo a lo básico. Después se dio cuenta de que tenía unos geles que había llevado, que por recomendación había llevado de, ¿cómo se llama?, de reserva, pero no los usó en ese momento, y llegó con 63 al puesto de hidratación y nutrición, se tomó un vaso de coca, comió y siguió para adelante, se recuperó. Por eso digo, a veces uno dice, bueno, accedes, decir, bueno, bajemos un poco la carga pensando que la etapa iba a ser más benévola desde el punto de vista del consumo de energía, y todo lo contrario, fue tremenda esa etapa, y en cantidad de tiempo fueron 6 horas y media, ¿sí? 6 horas y media de actividad física ininterrumpida, con una VO2 max baja, digamos, con una intensidad leve a moderada, con lo cual, digamos, su consumo fue muy alto, y bueno, pasó lo que pasó, la hipoglucemia. La charla posterior es, mañana cargar la mochila con todo, volvamos al plan inicial, ¿sí? Porque con eso no tuviste hipoglucemia. La siguiente etapa fue más prolongada, de mucho más esfuerzo, 8 horas, y no tuve hipoglucemia. Entonces el plan inicial que habíamos calculado y armado en base a los entrenamientos previos era el correcto, ¿sí? Cuando nos salimos del plan, nos equivocamos. Para eso sirve el prepararse antes. Y Mariano, un poco en relación con la pregunta que hace Diego y en relación a este paciente que no estaba preparado, preguntan cuánto tiempo antes ustedes recomiendan que la persona con diabetes, estos atletas, se preparen. O Gabriel. No sé si hay un tiempo estipulado, Gabriel, si vos lo tenés. Yo lo que creo es que los pacientes tienen que tener, primero, experiencia, ¿sí? Haber corrido al menos media maratón o una maratón, o al menos haber corrido media maratón de montaña, como para decir, tenés algo de experiencia de qué es lo que se vive o cuánto tiempo. Y la otra, que tengan algún tipo de actividad física de larga duración y que se hayan acostumbrado a eso. Y lo tercero es la educación. Entonces, a partir de ahí uno puede decir, bueno, el entrenamiento, y por ahí el entrenamiento va a depender más de lo físico, ¿sí? Va a depender mucho del entrenamiento físico. Quizás no sé, yo me entreno todo el año para llegar al cruce. No sé vos, Gabriel, bueno, vos entrenás todo el tiempo como yo. Permanentemente, claro. Sí, la verdad que es muy difícil decir un tiempo. A lo mejor, si me apurás, yo te diría, alguien que hace actividad física regularmente de buena duración, hora y media, 2, decirte 6 meses haciendo experiencia, subiendo cerros, pasando frío, mojándose, llevando la mochila y todo eso, la verdad que me parece que al menos 6 meses, al menos. Sí, ahora, mínimo 6 meses. Yo ahí hace poco vimos es un artículo nomás, no está revisado por pares, pero no era una prueba, no tenía escalada. Y recomendaban, era un trabajo de periodización en el deporte, y recomendaban, sí, por lo menos un año, y no tenían diabetes. A mí me pasó que fui a correr una carrera a San Juan, que eran 50 kilómetros de montaña, muy dura. San Juan, mucho calor, largábamos a las 3 de la mañana, entonces cuando vamos a cenar a las 8:30 de la noche, porque, a ver, quise dormir siesta, no dormí siesta porque estaba nervioso por la carrera, porque aparte era muy distinta, a las 3 de la mañana la largada, entonces teníamos que trasladarnos como 30 kilómetros a la largada, entonces a la 1 tenía que estar listo para salir, y entonces dije, bueno, me voy a dormir de 10 a 1, por lo menos un ratito, y cuando voy a cenar, en la mesa al lado, nosotros éramos 6, estábamos cenando en la mesa al lado,
pero un chico con un freestyle libre, o sea, con la onda así de la carrera. Y le digo, bueno, era un uruguayo que le habían diagnosticado diabetes tipo 1 hacía 5 meses, que no había corrido más ninguna carrera, él antes había participado de carreras, entonces se iba a alargar a correr 70 kilómetros. Yo 50 y él 70. Claro, un chico más joven, más preparado, pero la verdad, y le dije, bueno, entonces le empecé a decir, bueno, ¿qué estrategia vas a hacer? O sea, empecé a tirarle la lengua, a ver qué hacía. Y él ni le había dicho a su médico, pensaba usar los hidratos de carbono de los puestos de habituallamiento, pensaba reducir la dosis un porcentaje bajo, un 20% y punto, y la verdad que yo me agarraba la cabeza y decía, por Dios, que espero no cruzármelo si es así, porque si no me voy a tener que quedar ahí llevándolo de la mano. Entonces nos pusimos a hablar, le dije que lleve más hidratos de carbono, que baje un poco más la insulina que se iba a colocar justo antes de cenar, y la verdad que terminó haciendo cosas, pero muy improvisadamente, le fue bien, pero creo que porque llevaba pocos meses de diagnóstico de su diabetes, que tenía un péptido C alto, que eso me parece una situación tal vez interesante a plantearnos, y, y bueno, tengo contacto con él, está en Uruguay, trabaja en el Conrad, o sea que por ahí a lo mejor zafo y me invita alguna vez en Punta del Este al hotel. Pero la verdad que tuvo suerte. Un chico preparado deportivamente, pero no preparado diabetológicamente. Esto es así, así es la vida. ¿Qué les puedo decir? Bien, y ya como para ir terminando, hay una pregunta de Laura que dicen si creen que el uso del monitoreo continuo de glucosa en deportistas sin diabetes podría ser útil para tomar ejemplos, a ver qué ocurre en personas sin diabetes, por ejemplo, con distintas ingestas, y eso extrapolarlo a aquellos que sí tienen diabetes. Yo creo que no. A ver, mi experiencia, yo te digo de nuestra experiencia, en esa que les mostré en media maratón y en otras que tenemos una experiencia también, es una carrera de alta exigencia, que eran 12 postas de 42 kilómetros cada uno, saliendo desde La Serena, Chile, a 0 metros sobre el nivel del mar, cruzando la cordillera de los Andes, llegando a 4.800 y bajando a San Juan. Y eran 12 etapas de 42 kilómetros que participaron un grupo de personas con diabetes y varios grupos que no tenían diabetes. Yo participé en el que no tenía diabetes e investigando con los diabéticos. Y nosotros hicimos también de conejillo de indias en ese momento, fuimos grupo control, llamémoslo así, y por supuesto no teníamos monitoreo continuo, esto fue en el año 2009, pero sí nos medimos la glucemia frecuentemente, y la glucemia nuestra fue así, fue lo que quisiéramos ver en todos los pacientes. Gabriel, viste que Usain Bolt tiene el glucómetro. Ah, perdón. Le hace la propaganda al glucómetro de Abbott. Sí, lo usa Usain Bolt. La verdad es que no sé cómo igual lo prohibieron. A ver, y el que lo usa es Kipchoge, el que corre maratón. Yo me lo puse, yo corrí con un freestyle puesto y me medí. Ajá. Y la verdad es que no encuentro nada, o sea, lo único que detecté fue cuando me hice punción capilar, ¿sí? Cuando detecté como una hiperglucemia en el ejercicio. Tengo 2 glucemias de 156, que cuando me hice la punción capilar eran 114. Ajá. Es lo único que detecté, nada más. Todo el resto, de hecho, una de las diapositivas ocultas que me quedaron en la presentación es mi freestyle, ¿sí? El que me puse yo. Me puse uno para ver, a ver qué, digamos, no creo que aporte mucho en nosotros que tenemos una regulación euglucémica óptima. Claro, ¿sí? Elliot decía que era porque le iban regulando el entrenador, viste, la comida y demás de manera remota cuando entrenaba en la pandemia y demás. Y ahora también lo vi a Manu Ginóbili también haciendo la propaganda. Sí, es útil por ahí, quizás podríamos considerar, no sé qué dice Mariano Gabriel, pero agregar como tecnología adicional, si trabajamos con un PF que lo tenga, o el kinesiólogo deportólogo, trabajar con los GPS y bueno, ver las variables de carga durante el entrenamiento, ¿no? Entonces uno puede cruzar esos datos con las variables glucémicas, y sería re interesante, como para hacer un trabajo científico, se me ocurre.
Sí, es como Quizás complejo. la mirada que yo le hice fue más mirada diabetológica, ¿sí? Y no deportológica. Quizás hay que meterse dentro de cada una de las curvas, saberla mucho más minuciosamente, ¿sí? Porque, digamos, no es plano mi freestyle, ¿sí? Mi resultado. Tiene sus subidas, sus bajadas, de acuerdo a la ingesta. Yo, obviamente, voy ingiriendo carbohidratos durante la carrera, ¿sí? Y Se quizás congeló. habría que Ahí, ver en la ahí está. curva, quizás haya algo, pero muy fino que tenés que ir. Y bueno, para que hagan la guía y el laburo que quiere Gabriel, hacer la guía. Bueno, gente, la verdad que me parece muy buena el encuentro, la verdad, compartir las experiencias, los conocimientos y todo, y seguir nosotros también aprendiendo, escuchándolos. Así que la verdad les agradezco mucho por haber aceptado la invitación, y gracias también a los que están incluso hasta las 9:30 de la noche, casi terminando diciembre. Así que la verdad, muchísimas gracias, buenas noches, y bueno, damos por terminado. Gracias. Placer. Gracias. Saludos a todos y felicidades. Gracias igualmente. Saludos, saludos.